Bien, buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien, en esta mañana vamos a hablar acerca de las vigilias del Señor. En otra ocasión habíamos visto qué es ser un vigía. Y les felicito porque muchos de ustedes tomaron la decisión de ser centinelas, vigías, atalayas, los cuales son muy importantes. Y los felicito por haber tomado esa decisión. Pero ahora vamos a ver en qué posición, en qué lugar y a qué hora o cuál es el tiempo más provechoso que nosotros podemos tener. Y lo vamos a ver con este tema. ¿Cuáles son las vigilias bíblicas del Señor? ¿A cuáles nos podemos amoldar también? ¿Cuáles son las más importantes en las cuales nosotros vamos a tener resultados maravillosos? Bien. Padre, hoy en esta mañana te bendecimos, te damos muchas gracias, porque tú quieres, Señor, animar, motivar a cada uno de nosotros. Estás necesitando centinelas, atalayas, vigías a tiempos específicos en los cuales, Señor, son tan importantes y tú quieres glorificarte. Así es que en el nombre de Jesús, Señor, te ruego que tú estés dando ese entendimiento, Señor, y ese querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestras vidas, para poder entender, Señor, cuál es nuestro papel. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Quiero explicarles lo que es vigilia. La palabra vigilia se las quiero explicar. Ok. Vigilia en hebreo es la yil, la yela, y en griego es nux, y se refiere a un periodo de oscuridad entre los días, o también significa vigilar. También vigilia significa la acción de estar despierto, obviamente para buscar del Señor, en este tema que estamos viendo. Bien. Hay descripciones de vigilias tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y hoy hablaremos de varios tipos de vigilias de oración. Pero también vamos a ver la diferencia entre la vigilia del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Vamos a ver primeramente la vigilia del Nuevo Testamento. Este tipo de vigilia es cuando se nos manda a velar, al igual que orar. Entonces, una vez más, vigilia, se lo repito, vigilia es un periodo de oscuridad entre los días. También significa vigilar. Y una vez más repito, vigilar es la acción de estar despierto. Bien. La vigilia del Nuevo Testamento se refiere a aquella que manda velar al igual que orar. Vamos a verlo en Lucas 21:36. En la traducción en el lenguaje actual dice: por eso, estén siempre alerta, oren en todo momento, para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder, así podrán estar conmigo, el Hijo del Hombre. Entonces, es bien importante que nosotros estemos alertas, que estemos en todo tiempo, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. Pero por eso nos dice que nosotros necesitamos estar siempre alertas. Cuando el Nuevo Testamento se refiere a este tipo de vigilia, habla de velar, obviamente, por el regreso del Señor. Mas hay dos palabras griegas que describen este tipo de vigilia. Ambas significan, en griego, significa estar despierto, estar vigilante, significa también velar, orar y dormir menos. Ahora, la vigilia del Antiguo Testamento
es lo que voy a mencionarles ahorita. Este tipo de vigilia es en realidad una tarea u obligación. Se relaciona con las vigilias de los centinelas dentro del muro que protegían la ciudad. Hay dos palabras hebreas que se las voy a mostrar en la pantalla que describen esta obligación y se llama custodia. Está relacionada con la palabra custodia y significa ser responsable de una vigilia. Una vez más, vigilia es un periodo de oscuridad. También está la palabra pulakai, que significa tener guardia sobre una persona o lugar. Vean qué importante. Así es que no es solamente orar por nosotros, sino que se nos da la responsabilidad de orar por una persona o por un lugar. También en la pantalla vamos a leer, para resumirlo todo, la tarea del vigía o del centinela o del intercesor o del atalaya, como ustedes lo ubiquen mejor, era la de ser los ojos. Ok, tenemos un anuncio. Bien, para resumirlo todo, la tarea del vigía o centinela era la de ser los ojos y los oídos de la ciudad. La actitud de un gran vigía es que si algo sucede, no será en mi tiempo de oración, no será en mi vigilia. Esa era la actitud de un gran vigía. El vigía o el centinela debería de enorgullecerse de su obligación. En realidad debería tomar la custodia de esa vigilia, de ese tiempo, de ese periodo de oscuridad y ser responsable de cualquier cosa que suceda. El vigía o el centinela lleva la carga de la responsabilidad de ese tiempo de oscuridad y necesita cubrir adecuadamente cada persona o el lugar o cosa que estén bajo su jurisdicción en ese tiempo que él está orando. La palabra jurisdicción indica la autoridad que le ha sido dada. Cuando nosotros nos disponemos a orar a X determinado tiempo, ya sea del día o de la noche, Dios nos da una jurisdicción. Entonces esa jurisdicción indica que Dios nos ha dado autoridad a nosotros, pero también nos da las limitaciones al área a cubrir o a las personas a cubrir. Dios dio instrucciones a su pueblo de establecer vigilias que delegaban autoridad durante diferentes turnos de la noche. Las vigilias hebreas comenzaban cuando el sol se ponía. Incluso en la creación, Dios trabajó, si ustedes lo recuerdan, dice la Escritura que trabajó desde la tarde hasta la mañana del otro día. Ese es el patrón de Dios. En el Antiguo Testamento había solo 3 vigilias originales. Cada vigilia era de 4 horas y los turnos comenzaban a la puesta del sol. Comenzaban cuando el sol se ocultaba. Vamos a ver también las vigilias originales del Señor. Primero, la vigilia se llama la vigilia del principio y ahorita vamos a entender en qué tipo de vigilia nosotros nos quisiéramos ubicar o que posiblemente el Señor ya los ha ubicado y ustedes van a entender precisamente cuál es la importancia de esa hora que ustedes posiblemente ya estén orando o los que se van a animar a tener ese tiempo específico con el Señor. Entonces, la vigilia del principio es la siguiente, está en Lamentaciones 2:19. En la versión internacional dice lo siguiente: levántate, clama por las noches, cuando empieza la vigilia nocturna, deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos que desfallecen de hambre y quedan tendidos por las calles. Entonces, este pasaje, una vez más,
No sé si se alcanza a ver la imagen, pero es una casa que está un poco alumbrada, pero está todo en penumbra. Este pasaje que acabamos de leer de Lamentaciones enseña a la gente a levantarse y clamar en la noche y al principio de las vigilias. La palabra principio es rosh en hebreo y significa primero en tiempo, lugar y rango, o sea que es muy importante este tipo de vigilia. También significa más fácilmente conmovido. Algunos estarán pensando, pues, como es en la noche, yo estoy más fácilmente conmovido a dormir, pero les voy a explicar qué es lo que significa la palabra conmovido. Bien, esta es la vigilia que fue puesta en su lugar durante el tiempo en que el pueblo de Dios consideraba el comienzo del día a la puesta del sol, repito. El orden bíblico para comenzar un día para nosotros, ok, me regreso. Nosotros normalmente tenemos entendido que el día comienza cuando el sol empieza a salir, ¿de acuerdo? Sí, ¿verdad? Ok, gracias. Pero en el modo de Dios, en los tiempos de Dios, de la manera como Dios lo estableció, es diferente. El día bíblico comienza cuando el sol está bajando, cuando se está haciendo ya de noche. Ahí empieza el día. Y obviamente viene la mañana y termina, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es de que el Shabbat, que es el día de reposo para los judíos, comienza en la tarde, comienza a partir de las 6 de la tarde, comienza el día de reposo para los judíos. No comienza en la mañana cuando está el sol apenas levantándose. Entonces, al pueblo se le dijo que derramara su corazón como agua delante del rostro del Señor. Era el tiempo en que la gente levantaba sus manos al Señor por sus vidas, de sus hijos. Era el tiempo en que la oscuridad podía ser más fácilmente conmovida. Ahora, ¿qué es la palabra o qué significa la palabra conmovida? Conmover tiene dos direcciones: enternecer, provocar alguna emoción, y eso es lo que estamos haciendo por los que estamos orando, para que haya un cambio en sus vidas. Pero también conmover significa perturbar, inquietar, y en ese sentido nosotros estamos perturbando al enemigo y lo estamos sacando. Vean qué importante es esta palabra. En el libro de Lamentaciones, Jeremías habló del muro como un símbolo solamente. Lo vamos a ver en Lamentaciones 2. Nosotros no tenemos aquí ningún muro, por eso también lo estamos viendo espiritualmente. Se supone que esta es cuando comienza la vigilia, ya el sol se ocultó. Lamentaciones 2, 18, 19 dice, dijo Jeremías: oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche, no descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, al comenzar la noche. Entonces era el clamor del pueblo de Dios en la primera vigilia. La segunda vigilia se llama central. Está en Jueces 7. Ustedes van a recordar este pasaje de Gedeón. Jueces 7, del 16 al 19, dice lo siguiente, en la traducción actual. Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos y les dio trompetas y cántaros vacíos. Dentro de los cántaros pusieron antorchas encendidas. Después les dijo: al acercarnos al campamento madianita, fíjense en mí y hagan lo que me vean hacer. Cuando mi grupo y yo toquemos la trompeta, ustedes también hagan sonar las suyas y griten: por Dios y por Gedeón. Aquí tenemos otra imagen cuando ya la batalla tuvo acción. Y sigue diciendo Jueces 7, versículo 19. Gedeón y los 100 hombres que estaban con él se acercaron al campamento poco antes de la medianoche. No había sol,
antes de la medianoche, cuando estaba por cambiar el turno de la guardia. Hicieron sonar sus trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en las manos. Entonces, ahí era exactamente el momento justo cuando Dios le iba a dar la victoria, en ese tiempo de vigilia central. La historia de Gedeón, como lo acabamos de ver, que está en Jueces 7, con frecuencia se usa para relacionarla con la estrategia de la guerra espiritual del Señor. Para nuestros propósitos, vamos a relacionar la experiencia de Gedeón con la intercesión de cada uno. Gedeón dividió, ustedes ya lo recuerdan, dividió a los 300 hombres que estaban con él, los dividió en 3 compañías de 100. Entonces, los 100 hombres que fueron asignados a Gedeón o que estuvieron con Gedeón, salieron al comienzo de esta vigilia central, después del cambio de la guardia, como acabamos de leer. Ahora, aquí en la pantalla, esto indica que en realidad había 3 vigilias. La palabra medio o medianoche es tikov en hebreo y significa vientre de la vigilia, o sea, lo más profundo. O la vigilia central, sobre la que todo lo demás giraba. Esta vigilia era tan importante porque todo lo demás giraba alrededor de ella. Esta es la vigilia durante la cual era plantada, escuchen esto, la semilla del mal contra los justos. Durante la intercesión de las vigilias, todo se edifica alrededor de esta vigilia central que es muy importante. ¿Por qué? Porque en esta vigilia es, una vez más repito, es donde es plantada la semilla del mal contra los justos. No dice contra aquellos que no conocen del Señor, sino contra los justos, contra nosotros. Muchas veces vemos cambios en el esposo o la esposa o los hijos que no quieren ya caminar con el Señor, no les es ya tan apasionado, ni ya no es tan importante. Piensan que posiblemente tratando de hacer las cosas bien les va a ir bien en su vida. Pero aquí es en donde ha sido plantada esa semilla del mal en sus corazones y ellos empiezan a desviarse y empiezan a dejar de congregarse también, empiezan a dejar de leer. Bien, ahora vamos a ver la tercera vigilia, que es la matutina. Aquí en Éxodo 14:24 dice: aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. También en 1 Samuel 11 dice: aconteció al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, igual que Gedeón, que irrumpieron en medio del campamento en la vigilia de la mañana y abatieron a los amonitas hasta el mediodía. Los que quedaron fueron dispersados de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Entonces, Dios les dio la victoria en este tiempo de la vigilia matutina, pero ya antes, en la primera vigilia que ellos hicieron, en el primer tiempo que ellos buscaron de Dios y que esperaron en el Señor, y que ustedes recuerdan que muchas veces ellos ofrecían sacrificios a Dios y buscaban su rostro para que el Señor les diera la victoria, pero fue aquí donde se cumplió lo que ellos pidieron horas antes. Bien, la influencia griega y romana sobre la iglesia cambió las cosas según estaban originalmente dadas por Dios, como Dios lo había planeado a su pueblo. Para los judíos, la vigilia matutina se consideraba la última. ¿Por qué? Una vez más repito, porque para ellos el día comenzaba cuando el sol se ocultaba. Entonces, por eso es de que la vigilia matutina se consideraba la última vigilia. Nuestras mentalidades nos harían creer que
la vigilia matutina era la primera, pero no, en sí era la última. Entonces, fue durante la vigilia de la mañana que Dios desconcertó a los egipcios e hizo que sus carros fueran lentos cuando perseguían a los israelitas hasta el Mar Rojo. Como resultado, los hijos de Israel obtuvieron victoria sobre sus enemigos y escaparon. Al igual que Gedeón, Saúl dividió a su ejército en 3 compañías y mataron a los amonitas durante la vigilia de la mañana o la matutina. Es evidente, o sea, la última para el pueblo de Israel, la última. Es evidente que obtenemos victoria sobre nuestros enemigos en la mañana, porque ya antes nosotros, ahorita lo vamos a ver, ya antes nosotros buscamos al Señor horas antes y la victoria la da en la mañana cuando estamos despertando. Entonces es evidente que obtenemos victoria sobre nuestros enemigos en la mañana, y esta palabra en particular la vamos a ver aquí, la palabra mañana. Mañana es boker en hebreo y se refiere a cuando rompe el día. Proviene de otra palabra hebrea, bakar, que significa arar, romper y buscar. Arar, quitar los escombros, estamos hablando, entendiendo también, ¿verdad?, que estamos orando por personas o por situaciones o por nuestra ciudad X, y entonces esta palabra se aplica a quitar los estorbos, ¿verdad? Significa también romper, es lo que significa buscar a Dios en la mañana, romper y buscar. Este es el fruto de la vigilia matutina, es el fruto, porque antes ya se oró, horas antes ya se oró, pero aquí este es el fruto de la vigilia matutina. Cuando usted es fiel y dedicado, puede esperar victoria sobre sus enemigos cada vez. La vigilia del Nuevo Testamento se mencionan cuatro vigilias del Nuevo Testamento. Se mencionan 4 vigilias que están basadas en el reloj romano, que desgraciadamente la llevamos hasta hoy en día. Debido a que usamos ese reloj como medida de tiempo hoy día, es importante que repasemos también esta vigilia. Bien, la primera vigilia del Nuevo Testamento es de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Repito, primera vigilia según el Nuevo Testamento es de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Esta es la vigilia en el que se pone el sol. Muchas veces llevaban a los enfermos a Jesús para ser sanados cuando el sol se ponía. Vamos a ver en dónde está escrito esto. Marcos 1:32 dice: y cuando fue la tarde, cuando el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados. También en Lucas 4:40 nos dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. A veces no nos damos cuenta exactamente de los tiempos cuando leemos las Escrituras, pero aquí estamos viendo que de noche era cuando traían a los enfermos, a los que necesitaban ser libres. Esta es la primera vigilia y es el momento de llevar a cabo la unción del día. Quienes ciñen sus lomos en la primera vigilia, de 6 de la tarde a 9 de la noche, los que ciñen sus lomos en esta vigilia deben tener la unción para entrar en nuevos territorios. Es un momento de milagros y de romper barreras. No es el momento de enfocarse en lo que en otro hecho, sino en romper barreras y en que Dios se glorifique a través de milagros. La primera vigilia es un momento en que quienes conocen a Dios serán fuertes y realizarán hazañas, lo cual significa hacer obras atrevidas y valientes.
La primera vigilia debe comenzar con valentía y poder. Repito, de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia es de 9 de la noche a 12 de la noche o a 12 de la madrugada. Pensemos por un momento en las vigilias del Señor, y vamos a relacionarlo con los equipos de carreras de relevos. Al igual que en las vigilias, hay 4 vueltas en el relevo. La mayoría de los entrenadores pondrían a su mejor corredor en la última etapa de la carrera, pero el entrenador conocedor siempre pondrá al mejor corredor en la segunda carrera de ese relevo. Su estrategia es que si tiene a alguien que pueda mantener al equipo en la carrera, en la primera vuelta, en la primera vez que se está tomando la estafeta, un fuerte corredor en la segunda vuelta pondría al equipo en la cabeza. Entonces, un buen corredor en la segunda vuelta puede controlar la carrera y eso siempre funciona. Utilizando este principio, los intercesores fuertes deberían estar en la segunda vigilia, que repito, es de 9 de la noche a 12 de la mañana. Aquí es en donde los intercesores fuertes deberían de estar ubicados. Deberían ser intercesores experimentados, no principiantes, que sepan cómo moverse en el Espíritu. Escuchan la dirección del Espíritu Santo y actúan. Y Él es el que va a mostrar cuáles son las oraciones primordiales. Posiblemente nosotros tengamos una lista de interceder por determinadas situaciones, pero el Espíritu Santo aquí va a mostrarnos cuál es la prioridad y tomar primero esa prioridad. Bien, necesitamos intercesores en esta vigilia. Repito, necesitamos intercesores en esta iglesia, en esta vigilia, en sus casas obviamente, que nos den ventaja sobre el enemigo antes de llegar a la medianoche. Ahora vamos a ver la tercera vigilia. Esta se comprende de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y muchos dirán, no, pero vean también qué importante es esta. Esta es la vigilia que hace la transición a la parte más oscura de la noche, o la medianoche, o a la mitad de la noche. Escuchen bien, pongan atención. ¿Están listos? Las brujas aprovechan de esta profunda oscuridad de 12 de la noche a 3 de la mañana y la llaman a este periodo tiempo de la bruja. Este es el periodo en que las brujas les encanta plantar las semillas de brujería contra ustedes, contra los creyentes. Han intentado secuestrar esta vigilia, la cual Dios ha creado, pero es para nosotros si nos levantamos a orar. En este momento necesitamos intercesores que no tengan miedo de darle la vuelta al falso gobierno de las brujas. Mayor, dice la Escritura, es el que está en nosotros que el que está en este mundo y ha sido vencido. ¿Dónde dice esto? Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Necesitamos intercesores que intercedan y recuperen del enemigo la autoridad y la bendición que él ha tratado de robar. ¿Será necesaria? Sí, ciertamente disciplina e intercesores estables que no tengan temor de tratar con la brujería en esta vigilia. Y para esta vigilia es aconsejable, obviamente, guerreros con experiencia. Ustedes dirán, no, pues mi experiencia no lleva allá, pero Dios te quiere llevar allá, ahí, a ese nivel te quiere llevar.
No solamente a que hagas un tipo de oración, ¿verdad?, en los cuales no estás viendo resultados, sino Dios quiere que vayas subiendo de nivel de autoridad en la oración. Vamos a ver la cuarta vigilia del Nuevo Testamento, que es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Las actividades del día se establecen durante esta vigilia. Cuando algunos de ustedes se dispone a orar en esta vigilia de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, ustedes pueden declarar prosperidad en todas las áreas, en ese día, en su familia, en la iglesia, en la ciudad o en el estado, porque es cuando comienza la actividad humana. Fue en esta cuarta vigilia cuando Jesús caminó sobre el agua. Vamos a verlo, Mateo 14. Dice, pero a la cuarta vigilia, que estamos hablando ahorita, de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma!, y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En los últimos tiempos Dios está dando un mandato a la iglesia para que se despierte, para que vele y ore, para que vele y pelee. Mateo 24:43 nos dice lo siguiente, en la versión internacional dice, pero entended esto, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. La palabra ladrón en griego es kleptes y se relaciona con la palabra cleptomaníaco. Un cleptomaníaco es alguien que roba por naturaleza y sin causa. Satanás es un ladrón natural. Usted no tiene que hacer otra cosa sino vivir. Pero si él trata de robarle, le robará su salud, le robará su matrimonio, le robará sus hijos, sus posesiones, sus finanzas, su trabajo secular, ¿verdad? Le va a robar también su ánimo para que desista de seguir en los caminos del Señor, pues es un cleptomaníaco. El dueño de la casa de este versículo que estamos leyendo, que está en la pantalla, el dueño de la casa era un hombre a quien ya le habían robado. La mayoría de las personas piensan que el diablo ataca a la gente que ha hecho algo malo. No es así. El enemigo ataca a hombres buenos, vamos a decirlos comprados con la sangre de Cristo, y por eso es de que él estaba esperando que no le fuera a volver a pasar. Por eso necesitaba estar vigilante a que el ladrón no llegara otra vez a querer forzar la entrada a la vida de su familia, de sus posesiones, de su ánimo, de su trabajo, etc. Bien, quiero también mostrarles la palabra entrar. Y la palabra entrar es dioruso en griego. Y significa que penetraron en su seguridad y minaron su casa. Si te sientes desanimado en reunirte, en orar, en leer la palabra, en congregarte, quiero decirte que han penetrado en tu seguridad y han minado tu casa espiritual. Cuando algo es minado, sigo leyendo, cuando algo es minado, significa que el fundamento fue secretamente debilitado, y esto es en la noche, cuando la semilla del mal es depositada en el alma de los creyentes. Entonces, cuando nos encontremos así, yo no sé qué me pasa, porque ya no tengo ganas de orar. Algo pasó, el enemigo puso su semilla, tú no te diste cuenta, no estabas
alerta, pendiente, y es aquí donde a veces sufrimos las consecuencias. Cuando nos han robado el fundamento y seguridad de nuestra vida espiritual, es porque el enemigo lo ha debilitado por falta de oración. Vean qué importante. Muchos de los trágicos eventos que hemos experimentado recientemente en nuestro país están causados están causando que se aviven las vigilias para volver a los muros, para que la iglesia otra vez vuelva a los muros. ¿Verdad que escuchamos muchas cosas, pero ninguno de nosotros ora por ello? O posiblemente algunos de ustedes sí, pero no saben cómo se llama aquello que tenemos que atar, que está sobre el país. Por ejemplo, el ladrón, con todo lo que hemos escuchado que hay en México, el ladrón ha penetrado nuestra seguridad como país y está causando que aún los elementos de estándar de seguridad no funcionen. Al igual que el gobierno en nuestro país está elevando estándares de seguridad natural, nosotros como creyentes debemos elevar el estándar de seguridad sobrenatural. Debemos regresar a los muros y asegurarnos de las vigilias de la noche. Isaías 52:8 habla de vigías que verán cara a cara. Vamos a verlo. 52:8 dice: escucha, tus guardias, o sea, tus vigías, tus atalayas, tus centinelas, están gritando. Todos juntos gritan de alegría porque con sus propios ojos están viendo que el Señor vuelve a Sión. Cuando esos atalayas, cuando esos centinelas se están levantando a orar, podemos ver muchos cambios y cómo el Señor viene a nuestras vidas y nos responde. Entonces, en Isaías 21:6 también dice que debemos poner vigías en el muro que no tengan temor a declarar lo que ven. Nuestros vigías, hablando de centinelas, verán cara a cara, como lo acabamos de leer, y serán valientes para declarar lo que vean. Aquí en Isaías 21:6 dice lo siguiente: porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela que haga saber lo que vea. En otra versión dice lo siguiente: Dios le dijo a Isaías, envía un hombre a vigilar el horizonte que te haga saber lo que vea. Así como ustedes están viendo esa imagen, ahí es en donde tiene que estar ubicado ese hombre viendo todo su alrededor, dice, y que te haga saber lo que vea. Hace algún tiempo, posiblemente como unos 2 años o un poquito más, el Señor me dio una visión del país. En aquel tiempo todavía estábamos en el auditorio de la casita de los niños. En aquel tiempo todavía estaba Martín y Alexis. Y el Señor me dio una visión. Yo podía ver el mapa de nuestro país por sus estados, pero veía uno en particular que era Tamaulipas. Y ese estado yo veía que salía fuego y estaba ardiendo en llamas. Conforme iba transcurriendo la visión, yo veía que todo el país iba siendo hacia abajo, hacia el sur, iba siendo igualmente encendido en llamas. Entonces, desgraciadamente, así sucedió. Secuestros, extorsiones, la situación de la venta de droga, asesinatos, y lo tenemos en nuestra ciudad también. Entonces, Dios muchas veces nos va a permitir ver para que nosotros intercedamos y para que nosotros detengamos esa potestad que está queriendo aniquilar. Ciertamente muchos dicen que estamos aquí en un paraíso, viviendo
a comparación de lo que se vive en los estados del norte. Más aún así, no es nada agradable que entendamos que aquí están pasando muchas cosas también, aunque no sea a la misma gravedad que está en el norte. Bien, entonces, Dios, una vez más, les repito, Dios puso y le decía a Isaías que pusiera un hombre para que le hiciera saber lo que estuviera viendo. También quiero comentarles un sueño que el Señor me dio acerca de la ciudad. Lo primero que yo veía en las calles era los negocios cerrados, las calles estaban abandonadas, solo yo veía cómo el viento levantaba el polvo y levantaba papeles que estaban tirados sobre las calles desiertas. Después veía edificios de compañías que están aquí, pero yo las veía en su interior. Y yo veía que esas oficinas estaban completamente vacías, ya no había mobiliario, obviamente no había personas, ¿verdad? No había trabajadores. Y yo escuché, mientras yo estaba teniendo ese sueño, yo escuché que así quedaría la ciudad por falta de abastecimiento de pozos petroleros. Y ustedes me van a decir, bueno, quiero terminar con esto. Y también escuché el pasaje de Mateo 14, del 16 al 21, donde Jesús les dijo a los discípulos que no había necesidad de que la multitud fuera a sus casas o a tratar de comprar algo, porque ya había llegado la noche. Solamente Él dijo, denles ustedes de comer. Bueno, el caso es de que Jesús pregunta, ¿cuántos panes y cuántos peces tienes? Y los discípulos le dijeron, 5 panes y 2 peces tenemos. Bien, pues según la Escritura, dice que comieron todos y se saciaron. Pero hay una palabra al final, antes de terminar ese versículo, y dice que recogieron lo que sobró de los pedazos, como 12 cestas llenas. Entonces, lo que el Señor a mí me mostraba es de que esos pozos que hasta ahorita el hombre le ha dado solamente una cantidad de años para seguir extrayendo el producto del petróleo, el Señor me mostraba que si yo oraba con este versículo, que el Señor, así como hizo que sobrara alimento para esas personas y que Él es el mismo de ayer y que lo puede hacer hoy también, si nosotros lo creemos, ¿verdad?, que iban a ser abastecidos esos pozos y que los pronósticos del hombre de que solamente era para algunos años, eso no se iba a terminar. Y no me estoy refiriendo a nuevos pozos petroleros que están excavando y explotando, sino a los ya actuales. Entonces, hay muchas cosas que el Señor te puede dar a ti con un propósito. Uno era, regresando al sueño que les estoy narrando, era de que familias completas, si yo seguía orando por eso, y que yo vine con mis pastores y se los comenté y estuvimos orando un tiempo por eso, pero yo sigo orando por eso, porque el Señor me mostraba que familias completas, al haber abundancia en los pozos petroleros, más familias iban a llegar completas. Y hubo un tiempo en el cual yo solamente me muevo en esta área y muy pocas veces yo voy hacia la carretera, y el Señor me mostró en un tiempo en que yo salí a la carretera cuántos diferentes y bonitos fraccionamientos hay con muchas personas y familias que han llegado de otras ciudades. También me mostraba edificios altos de nuevas compañías que aquí ya se han levantado. Entonces, lo que a mí me mostró, lo que yo vi y sobre lo que yo sigo intercediendo, sobre lo que yo sigo orando, y que si esto, ¿verdad?, lo hiciéramos todos, habría una gran ventaja, no solamente para la ciudad, para todos nosotros como familias. Y
también me mostraba que muchas familias llegarían al conocimiento de Cristo. Y aquí hemos tenido familias de Argentina, de Chile, de Estados Unidos. O sea, Dios tiene propósitos, no solamente para bendecirnos a nosotros, sino para que otros lleguen al conocimiento de Él. Entonces, qué importante es que el Señor te ubique para que veas cosas, para que sea el aviso de que hay que orar por determinada situación. ¿Sabían ustedes que lo que se está presentando últimamente como noticia acerca del bullying? Yo tengo un sobrino que se fue a estudiar a Estados Unidos y el Señor me mostraba, es un estado muy al norte, pero era la primera vez que esa escuela iba a recibir a un estudiante extranjero. Y le hicieron un momento de bienvenida para que él conociera a las familias y sus papás conocieran las familias de los alumnos, en fin. Pero lo que a mí el Señor me mostraba es de que había una potestad sobre esa ciudad que iba a querer lastimar a mi sobrino, en este caso. Y bueno, yo de ahí, lo que yo escuché, cómo se llamaba esa potestad, empecé a orar por él y gracias a Dios ya está casi de regreso él fue librado, mas sin embargo, veo que aquí no solamente en esta ciudad, sino en todo el país se está moviendo y es una potestad que se llama, es una potestad de violencia física y verbal. En inglés es bullying, pero en el lenguaje del Señor es una potestad de violencia física y verbal, contra todo, pero también lo va a hacer contra nosotros, sus hijos. Así es que la atalaya, regreso al estudio, o lo que estábamos viendo ahorita, la atalaya era un observador establecido para propósitos militares. Es donde los centinelas establecen su puesto. Cuando los creyentes oran, establecen su puesto, su lugar, en donde se van a mover. Y el enemigo no puede penetrar en ese tiempo que ustedes deciden levantarse a orar. Y Dios quiere establecer en esta iglesia vigías que sean observadores. Y las voces de los vigías no solo darán la alarma a favor de lo que afecte a nuestro país, sino que estableceremos nuestros estándares para edificar muros de oración y aún podamos orar por otros países. Yo recuerdo que aquí había tiempos de oración en los cuales nosotros orábamos no solamente por la isla y por todo lo que conlleva la iglesia, sus necesidades, sino orábamos por otros países y nosotros podíamos ver cómo el Señor estaba dándonos aún más información de cómo nosotros poder orar. Los vigías o centinelas o intercesores están a cargo de un lugar específico y una vigilia específica. En Nehemías 4, del 13 al 14, dice: entonces, ustedes recuerdan que los muros tenían brechas, ya tenían aberturas, pero Nehemías dice, el libro de Nehemías dice, entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas, posiblemente los pequeñitos, no lo sé, pero ahí dice que puso al pueblo por familias, y una familia se compone de papá, mamá e hijos, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Después miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Es tan importante. Dios permita que puedas entender esto. Los padres
Necesitan implicar a sus hijos en la supervisión del muro espiritual. Si antes se hizo en los tiempos de Nehemías, también en estos tiempos. La tarea del enemigo es matar a nuestra familia y necesitamos que nuestros hijos sepan cómo hacerle guerra al enemigo, cómo defenderse del enemigo. Es pertinente que entrenemos a nuestros jóvenes en la intercesión de alto nivel. Hay cosas que suceden en las tinieblas que la segunda generación va a sacar a la luz. Sus hijos de ustedes o sus nietos de ustedes. Pero ustedes necesitan empezar. Y por último, quiero recordarles una vez más la gráfica de las vigilias, porque yo creo que algunos de ustedes van a estar animados, o el Señor ya les había hablado de esto, y solo se está confirmando hoy posiblemente, o a lo mejor el Señor quiere que tomes la decisión de estar en tu puesto de vigilia. Y aquí les hago un resumen. La vigilia del Nuevo Testamento es esta. La primera vigilia es de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda vigilia es de 9 de la noche a 12 de la noche. La tercera vigilia es de las 12 de la noche a las 3 de la mañana. La cuarta vigilia es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Ahí están. Necesitas ubicarte en alguna de ellas. Es importante para tu familia, para tu ciudad, para tu iglesia, para ti mismo es importante. Así es que ya no es solamente la idea de orar por X situaciones, sino es estar en tu puesto y que no ocurra absolutamente nada de lo que el enemigo quiera hacer, estando en tu tiempo de vigilia, en ese tiempo de oscuridad. Y vamos a decidirnos, cada uno de nosotros, necesitamos hacerlo. Hay muchas de sus oraciones que no han sido contestadas, pero posiblemente esté faltando algo ahí. Así es que necesitamos decidirnos, esforzarnos y comenzar a ser vigías o centinelas o atalayas o intercesores que estén orando por sus familias primeramente. Así es que necesitan escoger la vigilia o ese tiempo de oración y empiecen así a cumplir con el llamado del Señor. Y después de esto el Señor levante intercesores para las vigilias más importantes, donde están los guerreros, para orar por la iglesia, por la ciudad, por el país, por otras naciones. Y así es que les dejo esta palabra, que no es mía. Y dice así: tras la obediencia viene la bendición. Se lo repito, tras la obediencia viene la bendición. Una vez más, tras la obediencia viene la bendición. ¿La captaron? ¿Sí, verdad? A ver, ¿me la dicen? ¿Y si no hay obediencia? Qué bueno que lo captaron. Bien, vamos a seguir a nuestros hermanos.